CDN 23, con programación informativa. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Estamos en una edición más de Café con Voz. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están este miércoles 11 de marzo del año 2015? Yo siempre agradecido de que ustedes me den la oportunidad de estar en sus hogares a través del canal de noticias de Nicaragua, CDN 23, y a través de estas red de emisoras que ya están enlazadas para que usted no se pierda de su programa. Café con Voz agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefield. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Voz. Y agradezco también a quienes siempre están con nosotros a través de las redes sociales, @Café con Vosni en Twitter, Café con Vosni en Facebook, a quienes están siempre visitando nuestra página web www.cafeconvoz.org. Recuerde darle me gusta, y además a quienes están siempre viendo los programas que tenemos ahí en el archivo del canal de Café con Voz, que lo busca a través de nuestro nombre nada más, Café con Voz, y ahí encuentra cualquier programa que hayamos tenido en ediciones anteriores. Más adelante el presidente del COSEP con nosotros, José Adán Aguirre, para hablar de diversos temas de interés nacional. Así que no se despeguen, porque todo esto y mucho más acá en El Saborcito de la Mañana. ¿Sabías que Nicaragua tiene el primer lugar? Desafortunadamente, somos el país con más embarazos adolescentes en Centroamérica. Adolescentes que gozan de buena autoestima y tienen una adecuada comunicación familiar planean el inicio de su vida sexual. Para tener mayor autoestima, es necesario que tengas buena educación sexual, te informes y busques información. También es importante que no te dejes presionar de tus amigas o amigos a tener relaciones sexuales. Si decidís tener relaciones sexuales a temprana edad, comunícate con tu novia o novio, averigüen y usen anticonceptivos. La maternidad y paternidad debe ser una elección dialogada. De elegirse, puede ejercerse con gusto, con información, sin presión, sin cortar las oportunidades y el desarrollo pleno de hombres y mujeres. No dejes que te echen la culpa. Informate. Café con Voz, Tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Ayer se informó que unas 554 familias de todo el país han sido afectadas por el tema de los vientos. La vocera del gobierno estuvo hablando más o menos de cuánto es la afectación, sobre todo en los municipios o departamentos de Occidente, en el norte, en Estelí, en Madrid, en Managua, en Rivas, ¿verdad? Son 554 familias que suman más de 1000 personas, lógicamente, las que han sido afectadas con el tema de los vientos. Nosotros creemos que es importante tomar medidas de precaución en el sentido de la salud, ¿verdad? Porque con esto se incrementan las enfermedades respiratorias. Decían autoridades del Centro Hospitalario de la Mascota, que es el que atiende a los niños en Managua, que enfermedades como la otitis,
¿verdad? La amigdalitis, faringitis, son muy comunes en este tiempo porque los vientos están soplando muy fuerte, el polvo obstruye las vías respiratorias y comienzan a darse este tipo de enfermedades. Y por otro lado está el tema de las temperaturas, que a mediodía lógicamente están bastante altas. Esto baja la presión de las personas que padecen de asuntos arteriales y por tanto hay que estar pendientes de nuestros ancianos, pendientes de nuestros abuelitos, de nuestras abuelitas, nuestros tíos y pendientes de los niños que no estén jugando en la calle cuando está haciendo mucho viento porque les está afectando grandemente el tema de las enfermedades respiratorias. Ayer el gobierno de Nicaragua emitió un comunicado condenando y rechazando el tema de la amenaza de Estados Unidos contra Venezuela después de que Estados Unidos dijo que consideraba a esta nación suramericana se puso en alerta porque consideran que Venezuela es una amenaza para ellos. El presidente Ortega, en un comunicado leído por la vocera Rosario Murillo, se declaró indignado y rechazó el actuar de Estados Unidos y mandó nuevamente a la calle a los empleados del gobierno, ¿verdad? Estaban en las rotondas ayer indicando, o mejor dicho, mostrando su solidaridad con Venezuela y rechazando la decisión de Estados Unidos de sancionar a 7 funcionarios del gobierno venezolano porque consideran que esto es una práctica más de la corte imperial, decía el comunicado o la carta de solidaridad del presidente Ortega en relación al tema de Venezuela. Los países del ALBA se hicieron sentir con pronunciamientos fuertes también y señalamientos en contra del gobierno de Estados Unidos que consideran está afectando a la nación sudamericana con su actuar. Por otro lado, ayer una corte militar condenó, mejor dicho, encontró culpable al teniente primero Yader Montiel, que era jefe del puesto médico del comando del ejército en el centro del país. Según lo que pudimos conocer, los medios de comunicación no pudieron ingresar a la cobertura de este juicio militar. Hoy, a eso de las 11 de la mañana, vamos a estar conociendo cuál va a ser la sentencia de acuerdo al reglamento de los militares. Se cree que, o sea, mejor dicho, el reglamento dice que de 3 meses, 1 día a 2 años de prisión puede ser que se le imponga al teniente primero Yader Montiel Mesa, que dijo, según la acusación, que se estaba reeditando el tema de la Navidad Roja cuando en diciembre del año pasado los campesinos que protestaban contra el canal en el Tule fueron enfrentados con la policía y resultaron varios heridos de los ambos bandos, pero lógicamente queda del lado de los campesinos con mucha más fuerza. Vamos a estar pendientes de cuál es la condena. Los organismos de derechos humanos indican que esto es un serio precedente, un grave precedente en contra de la libertad de prensa, porque estamos hablando de que Montiel estaba fuera de funciones, estaba en su casa y que fue denunciado por terceras personas que escucharon cuando se pronunció en contra de la represión. Tenemos una llamada telefónica, le pido brevedad nada más. ¿Aló? Sí, buenos días, Luis. Volviendo al tema, hombre, de esto de la marcha ayer. Fíjate, hombre, de que esta gente tendría que pensar, pero porque nos perjudican a las personas que no tenemos que ver absolutamente nada con esta gente, hermano. ¿Cómo va a creer que yo voy a buen bus, hermano, y tuve que me vine noche a mi casa, pues, agarran los buses y los andan de arriba para abajo y dejan a la ciudadanía sin buses? Creo que son unos irresponsables que manden sus camionetas del Estado con este montón de gente que vayan a hacer lo que quieran, pero que no perjudiquen a la ciudadanía, hombre. Muchas gracias, Luis, buen día. Gracias por su llamada. La verdad es que yo he dicho, ¿cuántas personas estarían voluntariamente en estas manifestaciones? Voluntariamente, no creo que veríamos tan llenas las rotondas, ¿verdad? Iría gente, claro que sí iría gente, porque hay gente que está convencida de que las cosas como van aquí están bien, pero hay un montón de gente que lleve ahí porque, bueno, y si le pasan la lista y no está presente, está fregada la cosa. Nos acompaña para continuar en contexto Elvira Cuadra, que es directora ejecutiva del IEP. Están ellos recuerden que están en las conferencias de Repensando la Paz y la Democracia en Nicaragua, 25 años después de la guerra. Hoy se va a estar dando más adelante la segunda conferencia. Bienvenida, Elvira. ¿De qué se trata la conferencia de hoy? Entiendo que son las negociaciones internacionales alrededor de la paz, que
resultaron casualmente en elecciones en 1990, que resultó doña Violeta como la ganadora de esos comicios. Bienvenida. Buenos días, Luis. Buenos días a toda la teleaudiencia de Café con Voz. Ciertamente estamos realizando el IEP en conjunto con la Universidad Politécnica UPOLI, la Universidad Americana UAM y la Fundación Friedrich Ebert, un ciclo de conferencias que hemos nombrado Repensando la Paz y la Democracia en Nicaragua 25 años después de la guerra. Y el propósito es hacer una reflexión este año, precisamente cuando se conmemoran 25 años de haber finalizado el largo conflicto bélico en Nicaragua, sobre qué hemos construido en términos de paz y de democracia, qué logros hemos alcanzado, en qué cosas hemos fallado, si hemos fallado en algo, y cuáles son los retos que tenemos planteados para el futuro. Entonces, estas son una serie de conferencias que vamos a realizar, o estamos realizando, 3 en la UPOLI y 3 en la UAM, con las cuales queremos promover un espacio de reflexión y un espacio para debatir públicamente algunos de estos temas. Iniciamos el 25 de febrero con una conferencia del doctor Oscar René Vargas, haciendo un análisis de los grandes macroprocesos que ha atravesado el país en términos económicos, políticos y sociales desde 1990 hasta la fecha. Esa se realizó en la UPOLI. Hoy inauguramos el ciclo en la UAM con una conferencia del doctor Mauricio Erdocia, quien nos va a compartir su análisis sobre los procesos de negociación que antecedieron y que hicieron posible esta construcción de paz. Luego seguimos el día 18 con una conferencia en la UPOLI a cargo del profesor Anastasio Lobo, quien va a hacer un recuento de cuáles son los grandes retos de la construcción de paz en Nicaragua. El 15 de abril en la UAM voy a estar yo con una conferencia sobre los viejos y nuevos conflictos y cuáles son los retos en términos de cómo resolver pacíficamente los conflictos. El 22 de abril en la UPOLI, la doctora Marta Cabrera, hablando de un tema sobre el cual muy poco se quiere decir, que es el de los duelos colectivos y las heridas que todavía cargamos. Sí, pero de esas heridas emocionales y afectivas que todavía cargamos de esa guerra. Y el 6 de mayo, el cierre de todo el ciclo en la UAM, con el doctor Serrano Caldera haciendo un balance de su propuesta de la Nicaragua posible. En el caso de la conferencia de hoy, el doctor Erdocia, ¿por qué es importante recordar los procesos de negociación para alcanzar la paz y para llegar al proceso de entendimiento y que en Nicaragua hubiese elecciones en 1990? Bueno, porque la base de una negociación es el diálogo, y ese es el mejor camino para resolver cualquier diferencia y cualquier conflicto, y para sentar realmente la base de una paz duradera y sostenible. Entonces queremos relevar en cómo Nicaragua realmente tiene una tradición y tiene una rica experiencia en negociaciones y en resolución de conflictos a través del diálogo, y entonces queremos precisamente poner a discusión esta experiencia de la voz de una de las personas que ha sido protagonista de estos procesos de negociación. Sobre todo cuando uno recuerda los momentos de esa cruenta guerra y el papel fundamental que jugaron presidentes de Centroamérica, representantes de organismos de la OEA, por ejemplo, ¿verdad?, que al final concluyeron en que la salida en Nicaragua no era seguir tirándonos balas, ni cañonazos, ni matándonos, sino que buscar de alguna manera el proceso de paz a través de elecciones. Efectivamente, no solo en Nicaragua, sino en toda Centroamérica. La salida del conflicto en realidad era una salida negociada y probó ser efectivamente la más la que daba mejores resultados. En el caso de Nicaragua,
ese acumulado y esa riqueza de experiencia ha estado presente siempre, no solo en el plano de las negociaciones internacionales, sino también en las negociaciones y el diálogo que se hizo, por ejemplo, en toda la primera mitad de los 90, a nivel rural, a nivel comunitario, con la mediación de conflictos, después de la transición, después del cambio de gobierno, y ha estado vigente. Bueno, la invitación a las 5 de la tarde, ¿no? Todas las conferencias se van a realizar a las 5 de la tarde en la UPOLI, en el auditorio conocido como La Capilla, en la UAM, en el auditorio central de la UAM. Invitamos a todos los que estén interesados en estos temas que se van a discutir, pueden asistir, los auditorios están abiertos para quienes deseen llegar. Gracias, Elvira Cuadra, directora ejecutiva del IE, por estar con nosotros. Ojalá que mucha gente se anime a estarles acompañando en estas conferencias que son interesantes. Es importante ver de dónde venimos para saber cómo estamos y para dónde vamos. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, el presidente del COSEP, José Adán Aguirre, está con nosotros para hablar de diversos temas de interés nacional. Disfruta de Café con Vos. Mi Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. ¿Sabías que Nicaragua tiene el primer lugar? Desafortunadamente, somos el país con más embarazos adolescentes en Centroamérica. El número de nacimientos en niñas de 10 a 14 años se ha incrementado en la última década en casi el doble. Mientras que 1 de cada 4 nacimientos en Nicaragua vienen de adolescentes de 15 a 19 años. Informate. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Cruz. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda. 8374-7845. Podemos ayudarte.
Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión, en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso, televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana. Se encuentra con nosotros el presidente del COSEP, José Adán Aguerri, con quien vamos a hablar de diferentes temas. Mañana, José Adán, de la cumbre del SICA, que se acaba de celebrar con el presidente, o con mejor dicho, con el primer ministro español, el señor Rajoy. ¿Cómo te fue, José Adán? ¿Qué nuevas trae el sector privado después de esta reunión en la que, bueno, no apareció el presidente Ortega? En las fotos que vimos por todas partes, pues todos los presidentes con el primer ministro español, el presidente Ortega, ausente. El presidente Ortega y el primer ministro de Belice fueron los ausentes, delegaron sus representaciones en el ministro de Fomento, Industria y Comercio, en el caso de Nicaragua, y en el canciller de Belice. Importante la oportunidad para el sector empresarial. A raíz de este encuentro entre el presidente Rajoy y los presidentes del SICA, se estableció una cumbre paralela a la cumbre de presidentes, donde vinieron más de 20 empresas españolas a Guatemala. Permitió tener un encuentro durante todo el día entre los empresarios españoles y los empresarios centroamericanos, desde FEDEPRICAP, desde la Federación de Entidades Privadas, que somos las cúpulas empresariales de Centroamérica, y desde el Comité Consultivo de Integración Económica, que somos las 16 federaciones del sector empresarial centroamericano. Trabajamos este día con estas empresas. Nos permitió presentarles las oportunidades que tiene la región, que tiene el sistema de integración centroamericana. Trabajamos en una serie de encuentros. Vamos a traer la semana del 23, estarán llegando 8 empresas españolas en el ámbito del sector agrícola, empresas relacionadas al tema de veterinaria, al tema de fertilizantes, al tema relacionado con toda la producción. Y por el otro lado, tuvimos la oportunidad de sentarnos por segunda vez en 8 meses con los presidentes y el presidente Rajoy, llevar el mensaje del sector privado a los presidentes. Nos correspondió, en mi caso como presidente del sector empresarial centroamericano, llevar esta posición del sector privado, hacer un resumen de lo que está sucediendo en Centroamérica, que tenemos que destacar, Luis, que desde Punta Cana hemos visto una velocidad que no habíamos visto en los 9 años anteriores. Hemos tenido una serie de encuentros entre el sector empresarial y los presidentes, encuentros con los ministros de transporte, encuentros con los ministros de economía. Hoy ya el Consejo de Ministros de Economía tiene un espacio establecido para que en cada reunión esté el sector privado, igual que lo tienen hoy los presidentes con el sector privado en las cumbres. Nos ha permitido también trabajar de la mano con los organismos multilaterales, y hoy ya tenemos acciones concretas. Estamos viendo que en marzo inician las 5 medidas de facilitación que fueron aprobadas en Belice. Estamos viendo que se firmó el 26 de febrero la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras. En diciembre va a haber ya Unión Aduanera entre estos dos países. Esto significa que más de 24 millones de centroamericanos ya no van a tener fronteras entre ellos. Estamos viendo cómo se están nombrando comisionados presidenciales para la Unión Aduanera en Centroamérica. Ya lo nombró Guatemala. El presidente Sánchez Serén lo anunció el lunes, que ya está también próximamente nombrando este comisionado presidencial, y las acciones se están dando a una velocidad muy importante. Ya se reunieron los ministros de Finanzas, Economía y los cancilleres de la región para ver los temas del sector privado, lo que nosotros hemos planteado ante los presidentes, y toda esta dinámica es a raíz de una cortesía de sala que nos dieron los presidentes en República Dominicana, en Punta Cana, y que se ha convertido en resultado. Productiva la reunión desde el punto de vista empresarial. Muy productiva. ¿Cómo se lee la ausencia del presidente Ortega desde el punto de vista de los presidentes? ¿Qué se escucha? ¿Qué se dice cuando dice, bueno, manda al ministro de Economía, pero bueno,
una reunión de presidentes con el primer ministro español. Es la institucionalidad lo que cabe aquí, y en institucionalidad el mensaje centroamericano es uno solo, y lo que se ha planteado ante el gobierno español, ante el presidente Rajoy, es un solo mensaje: la intervención de cada uno de los presidentes y la intervención del canciller de Belice y la intervención del ministro Solórzano fue en esa línea, la línea de una Centroamérica que hoy está apostando a la integración. Ahí fue clara la posición presidente por presidente de que hay que reimpulsar la región, de que hay que apoyar la integración económica, de que hay que impulsar los vínculos entre el sector privado y el sector público de la región, desde el presidente Medina Dominicana, presidente por presidente, el presidente Solís, el presidente Sánchez, el presidente Hernández, el presidente Pérez, todos con la misma posición. El mensaje del ministro Solórzano en nombre de Nicaragua, el mismo mensaje: la integración que empieza a caminar, la integración que tiene que ser el eje del resultado para el beneficio de los ciudadanos centroamericanos. Nosotros necesitamos menos obstáculos, más facilitación, más comercio, y este fue uno de los temas que inclusive le planteamos al presidente Rajoy. España ha sido el gran cooperante. En estos años España ha estado presente en Centroamérica, va a seguir estando presente, va a seguir cooperando. Sin embargo, le hemos planteado al presidente Rajoy la necesidad de que, así como hay un eje de cooperación, hoy que tenemos un acuerdo de asociación, tenemos que tener un eje comercial, un eje que abra mercados, que impulse la oportunidad de mercado, y que eso es lo que va a generar que en realidad haya inversión, que se genere empleo, que haya crecimiento y que se reduzca la pobreza. Tengo una llamada telefónica para José Adán. Vamos a ver qué nos dice el amigo o la amiga televidente u oyente. Le pido brevedad nada más, por favor. Aló. Buenos días, señores. Buenos días, don José Adán, a tu persona también. Felicidades por tu programa. Yo quería plantearle una cosa, don José Adán. Aquí en Nicaragua se está dando el problema de la discriminación en cuanto de los empleadores, de los empresarios, con respecto a las personas que tienen arriba de 40 años. O sea, vos llegas a pedir trabajo, tal vez sos preparado, tenés todo, pero si ya tenés arriba de 40 años te cierran las puertas definitivamente. No hay nadie que regule eso, no hay nada. O sea, que tu muerte laboral aquí llega a los 40 años. Arriba de eso vos estás frito, como dice el dicho. Eso no debería de ser así en primera instancia. Debería el COSEP o alguien de regular ese tipo de cosas para que a las personas no nos hagan obsoletas antes de tiempo, porque a los 40 años todavía tenemos mucho que dar a una empresa y definitivamente buscan chavalos, no sé para qué, para pagarles menos o no sé pues, pero la realidad es que estamos desprotegidos en ese aspecto y es una realidad que estamos viviendo. Muchísimas gracias, don José Adán. Gracias por su llamada, José Adán. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la experiencia de una persona a los 40 años es extremadamente valiosa. Está apenas llegando a su punto de maduración, es decir, a su punto de mejor capacidad productiva, mejor capacidad de realmente trasladar toda esa experiencia en resultado para cualquier empresa. En mi caso, yo pasé a los 40 hace rato y por supuesto no tengo ningún interés en que se me descarte. Creo que tenemos muchos años por delante todavía, si Dios quiere, para poder seguir trabajando, y estamos completamente de acuerdo. Ahora, esto es una situación compleja. Aprovecho porque también tenemos la otra realidad. Es verdad que por un lado se ven este tipo de situaciones en algunas empresas que te buscan en las plazas nuevas siempre contratar a jóvenes, pero también por la otra realidad está en que hoy tenemos 60% en general de la población de la región de jóvenes, y desafortunadamente está sucediendo el fenómeno de que no están las empresas tampoco pudiendo atraer todos estos hombres, todos estos jóvenes a puestos de trabajo. Entonces, y también hay situaciones donde los jóvenes sin experiencia dicen lo mismo: como no tenemos ningún tipo de experiencia de trabajo, no estamos pudiendo encontrar fuentes de trabajo, oportunidades de trabajo. Entonces, y si nos vamos a las mujeres, también esa es otra realidad. Entonces, esto es parte de, en realidad, de una economía que tiene un problema que es más serio que esa discriminación,
que es la formalidad, una economía que tiene que crecer en formalidad, que no puede seguir creciendo en informalidad, y que es lo que hoy está sucediendo, y que es esa formalidad y ese crecimiento y esa atracción de inversión formal la que nos va a permitir darle respuesta no solo a los hombres mayores de 40 años, a las mujeres mayores de 40 años, sino a los jóvenes y a las mujeres en general. Quiero volver al tema del SICA, gracias por responder al amigo al tema del SICA. ¿No hizo falta entonces que el presidente estuviese ahí? Porque hay quienes dicen, bueno, el presidente Ortega no ha estado sentado con Mariano Rajoy porque, bueno, siempre se está confabulando, según Maduro, que España confabula con Estados Unidos, entonces Ortega no quiere llegar a las cumbres porque es darle un espaldarazo o sentarse con una persona que es enemiga, entre comillas, de Venezuela. O sea, ese tipo de cosas no nos meten a nosotros en un pleito ajeno. Yo te voy a contestar de esta manera. Nicaragua en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento en inversión extranjera significativo. En ninguna de estas misiones que hemos realizado nosotros en el mundo ha ido el presidente Ortega. En ninguna de estas misiones que hemos estado pro Nicaragua y COSEP ha asistido el presidente Ortega. Hay otros países en Centroamérica que el propio presidente es el que lidera las misiones con los empresarios para atraer inversión. Afortunadamente aquí... Pero eso le da altura también. Por supuesto que le da altura, pero afortunadamente aquí, aunque no ha ido el presidente Ortega, los resultados se han obtenido. Entonces, no es un tema nada más de que sea si está el presidente o no, es un tema de como país, lo que la gente percibe, lo que las empresas están percibiendo, lo que ellos escuchan de los inversionistas que ya están en el país, y eso es lo que está generando que sigamos atrayendo más inversión. Este esquema que tenemos, que ha permitido que el sector privado tenga la incidencia que tiene, es un esquema que en la cumbre del día lunes, vos lo oís, desde República Dominicana hasta cualquier país de Centroamérica, que lo reflejan dentro de sus posicionamientos, dentro de estas realidades de interacción que tenemos con los empresarios que llegan. Vamos a estar en mayo en la cumbre SICA Japón, vamos a estar ahorita en abril en la cumbre de Panamá, donde vamos a estar teniendo encuentros con los empresarios de Estados Unidos que van a estar acompañando al presidente Obama. La próxima semana viene el principal funcionario mundial de Cargill aquí a Nicaragua. Vamos a tener un encuentro con el sector privado el próximo martes. Vamos a estar visitando Chile, COSEP Pro Nicaragua en el mes de abril. Entonces hay una dinámica que está permitiendo buscar un resultado concreto, que es atraer inversiones. Está funcionando. Por supuesto que el presidente, si va a la cabeza de una misión, le da un estatus, pero eso no ha significado que nosotros no estemos teniendo los resultados que necesita este país. El presidente Ortega emitió un comunicado ayer en el que rechaza y se declara indignado por lo que está ocurriendo con Venezuela y Estados Unidos. Estados Unidos, de acuerdo a las informaciones del CETREX, en las exportaciones de este año alcanza el 30% de nuestro principal mercado. ¿Qué efectos puede tener en esa relación Nicaragua-Estados Unidos, en la compra de bienes, esta tirantez y este apoyo de Nicaragua hacia Venezuela? Vamos a estar hablando de esto y más luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión, en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho.
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. ¿Querés dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso, amigos televidentes y oyentes. Tengo varios mensajes, pero antes quiero seguir hablando con José Adán sobre el tema de este conflicto que hay, que se ha subido de tono entre Estados Unidos y Venezuela, con la declaración de sanciones contra 7 funcionarios. Y bueno, los países del ALBA están indignados, rechazando esta decisión. Se habla incluso de una posible invasión militar de Estados Unidos a Venezuela para votar a Maduro. Pero bueno, Estados Unidos es nuestro primer mercado, ¿verdad? ¿Cómo puede afectar la posición política de Nicaragua en relación con Venezuela esta relación comercial? Yo creo que aquí hay que ser muy cuidadoso. Nosotros le hemos dicho al gobierno que Estados Unidos no solo es el principal socio comercial, que esto significa que el principal destino de nuestras exportaciones es Estados Unidos, y por largo. Ha variado. En la realidad es que este esfuerzo que hemos hecho de apertura de mercado, donde hoy Nicaragua está colocando productos en más países que antes a través de todo este esfuerzo, ha significado que en vez de estar exportando el 40% de nuestros productos de Estados Unidos, hoy estamos exportando 30%. Si lo vemos ya en números, en lo que son cifras nominales, pues obviamente no es lo mismo exportar 40% de 3.000 que exportar 30% de 5.000. Pero es nuestro principal destino de exportación. Pero no solo eso, es el principal origen de las inversiones extranjeras que existen hoy en el país. No solo eso, es la principal fuente de remesas que existen en el país. Y no solo eso, sino que también es el principal país de donde vienen los turistas que llegan a Nicaragua, más las misiones que están viniendo a ayudar a diferentes comunidades en todo el territorio nacional. Cuando vos sumás todas estas diferentes cifras, te das cuenta de que Estados Unidos representa, de esos 11.000 millones que podrá ser el PIB de Nicaragua, representa como 4.000 millones. Entonces no estás hablando de un socio cualquiera, estás hablando del socio, estás hablando además de algo que va más allá, de una vinculación que existe entre los nicaragüenses que ya viven en Estados Unidos y los que vivimos aquí. Entonces hay una relación familiar que está ya directamente vinculada a Estados Unidos. Entonces hay una relación coyuntural hoy con el gobierno de turno y el gobierno de turno de Venezuela. Qué bueno, hay un apoyo que está dando Venezuela a Nicaragua, al gobierno de Nicaragua, que se traduce en programas sociales a Nicaragua. Qué bueno, pero la realidad es que esa situación va a ser mientras esté ese gobierno, mientras que la otra realidad, la realidad de Estados Unidos y Nicaragua, va a estar hoy, va a estar mañana, va a estar siempre. Y nosotros en eso tenemos que tener mucho cuidado para que no afectemos esa relación, para que en la misma cumbre de Panamá no veamos afectada esta relación. Estamos trabajando. Hay un riesgo en eso, porque tomando en cuenta lo que pasó en Costa Rica con la CELAC, podríamos ver al presidente Ortega en la cumbre de las Américas en Panamá
haciendo o poniendo en situaciones a la misma cumbre que no están en la cuenta de los mandatarios ni los organizadores. Por eso mismo es que estamos poniendo en contexto las realidades. Y la realidad, Estados Unidos-Nicaragua es esta. Para nosotros estamos haciendo un esfuerzo de vinculación con el sector empresarial americano. Estamos trabajando desde COSEP, desde AmCham, en fortalecer las relaciones con el sector empresarial americano, en traer más inversión americana. Estamos trabajando en esa dirección de tener este encuentro el próximo lunes con este importante empresario americano de una de las empresas más grandes de Estados Unidos con presencia mundial. Estamos invitando a otros de este nivel de empresarios americanos para que vengan a Nicaragua. Estamos teniendo ya contactos con el empresariado que va a estar en abril en Panamá. Entonces no podemos perder de vista esta realidad y no podemos poner en riesgo esta relación. Tengo una llamada telefónica. ¿Aló? Sí, buenos días. Sí. Bueno, antes que todo, quiero felicitarlos por el programa, pero tienen un gran defecto. Estoy hablando de mi teléfono celular y tengo tiempo de estar esperando salir al aire. Entonces, lo mío es lo siguiente. Es cierto que el señor Aguirre dice que hay que apoyar a las personas de 40 años que tenemos el conocimiento y la experiencia. Está bien ese tema, pero hay algo que a mí me llama la atención del que dirige el programa. ¿Por qué siempre tienen la mala costumbre de señalar los errores del gobierno y las virtudes, las cosas buenas, los programas sociales y todo lo que está haciendo, esforzándose? Porque no es lo mismo que vos mantengas tu casa a que mantengas un país. Y él ha hecho algo bueno con la empresa privada, pues el COSEP. Él está de la mano con la empresa privada y, como decía Aguirre, para eso hay personas delegadas, de que no es necesario que vaya el presidente, porque cada quien representa lo suyo. Pero sería bueno que tocaran más el tema de las personas que tenemos más de 40 años y que también tenemos el interés, tienen el interés de trabajar, ¿me entiendes? Y no solamente dedicarse a criticar al comandante, que le guste o no le guste el presidente de Nicaragua, ¿me entiendes? Y uno no puede andar hablando en mal de su mismo país, porque todos somos nicaragüenses. Gracias y buen día. Disculpa por hacerte esperar, pero de pronto no puedo interrumpir al invitado porque, bueno, está desarrollando una idea y no puedo estarlo interrumpiendo a cada momento. Y en cuanto a los comentarios, las cosas que tengo que reconocer las reconozco. Hospitales que se están haciendo, programas sociales que van para adelante, ¿verdad? El tema de atención en emergencia, el tema de atención en salud. O sea, si yo tengo que reconocer cosas, las reconozco. Porque el gobierno está cumpliendo con su labor, que es responder a las demandas de la población, ¿verdad? Cuando tengo que criticar, las critico porque al final alguien tiene que decirle que lo que está haciendo no está bien. O sea, pero bueno, ahí el balance, a lo mejor para usted no es bueno, para otros podrá ser bueno, para mí es el indicado. Pero bueno, en la riqueza, bueno, en la diversidad de opiniones está la riqueza. Tenemos una llamada más, le pido brevedad nada más al amigo o a la amiga que está en el teléfono. ¿Aló? Muy buenos días. Las reservas internacionales, las reservas nacionales, pareciera que suman unos 2.300 millones de dólares según datos del Banco Central. Sí. ¿Qué es lo que nos indica eso, don José Adán? Nos indica fortaleza como país. Y eso permite al empresariado salir a Europa, a Japón, donde sea, como usted lo ha dicho, y nos indica también un trabajo en conjunto que se ha venido realizando. Entonces, esa proyección que el COSEP tiene, yo creo de que se debe evidentemente al esfuerzo de todos los nicaragüenses, ¿verdad? Por trabajar y trabajar, buscamos cómo trabajar y fijarnos en algunos detalles, pues creo que no alimenta, pues entonces no cultivan. Entonces yo creo de que el trabajo que están haciendo ahorita para vender a Nicaragua, como te decía antes, para que la inversión venga y luchar contra la pobreza.
Si no fue el presidente, pues no fue. Usted está ahí, estaba el ministro de Economía, y lo importante es eso, ya viene la gente española, va a venir y la relación con los Estados Unidos, sus intereses son los fundamentales. Nicaragua vende a quien más le conviene y los Estados Unidos le compra a quien más le conviene, ¿no es así, doctor? De tal manera, pues, de que, aunque considero que lo de Venezuela no es correcto por parte de los Estados Unidos. Muy conocido. Gracias por su comentario. José, quiero preguntarte sobre el tema de la Cumbre de las Américas. Ustedes que se reúnen con el presidente, con Bayardo Arce, que es el asesor económico, ¿no les piden prudencia política al momento de pronunciarse en foros internacionales? Nosotros le externamos al presidente los comentarios como los que te acabo de hacer. Obviamente nosotros no le vamos a decir nunca a un presidente qué decir, pero sí le decimos cuáles son las posiciones que tiene el sector privado alrededor de los temas. Y esto es lo que corresponde, y esto es lo que hace todos los sectores empresariales del mundo con los ejecutivos del mundo. Tal vez nada más destacar lo que se mencionó del señor que llamó a la última llamada. Efectivamente, hoy estamos en un nivel que nunca ha tenido la historia del país en cuanto a esos 2.300 millones en reserva. Eso equivale prácticamente ya a 5 meses del tamaño de las importaciones que nosotros hacemos, y esto es una señal de estabilidad macroeconómica muy fuerte, y esto es uno de los elementos que inclusive apartando Salvador, que tiene un problema de falta de comunicación entre el sector privado y el sector público, por lo menos en el gobierno del presidente Funes así fue, y en este gobierno están empezando con subes y bajas del presidente Sánchez Serén, pero apartando Salvador, el crecimiento de la economía centroamericana, de los países de Centroamérica, es un crecimiento que está alrededor del 4%, y esto es muy importante porque como región, y de nuevo la integración en esto es vital, se está trabajando en mantener a una región con esa estabilidad macroeconómica, porque lo que nosotros estamos queriendo, Luis, es atraer las negociaciones región a región o país-región, como lo hicimos con Estados Unidos y México, como se va a hacer ahora con Corea, que empieza una negociación región centroamericana-Corea, y en el caso de la Unión Europea, pues que ha sido el primer acuerdo región a región, y lo que queremos es que en todos estos procesos se den cuenta de que esta es una región que ya representa más de 45 millones de habitantes, que es una región que tiene estabilidad macroeconómica, que te permite no hablar de un país de 6 millones o de un país de 8 millones, en realidad Guatemala es el país más grande, 15 millones, sino que estás hablando de un solo mercado. Estamos hablando de que esta región tiene 8 ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes, entonces estás hablando de que en este contexto esto representa una parte significativa de lo que es la venta a las inversiones que deben de llegar. Y el otro tema, escuchando esto, estamos haciendo un esfuerzo porque no se trata únicamente de atraer inversión extranjera, se trata también de promover la inversión nacional, se trata de fomentar las economías territoriales, se trata de que no solo crezca Managua, se trata de traer inversión que vaya a los departamentos, y se trata de que en los departamentos también se generen las condiciones para que haya inversión local. Y en ese esfuerzo también estamos desarrollando un programa este año con Naciones Unidas que nos va a llevar a los departamentos, a las regiones, buscando cómo crear las condiciones que el sector privado departamental trabaje con las autoridades municipales y se creen las condiciones para generar inversión local. Pasemos al tema del salario mínimo, que ha causado mucha polémica, ha causado un cruce de espadas entre ustedes y los sindicatos. ¿Por qué ustedes dicen que es una decisión política y no económica el hecho de que, bueno, la ministra de repente no hay acuerdo tripartito y dice, bueno, 11.98% o 10.98% el aumento del salario? Para la gente que gana el salario mínimo o un poco más del salario mínimo, en realidad es una nada lo que se está aumentando, según lo que el sentir de las personas en la calle. Para ustedes es un descalabro en el sentido de que, bueno, pues tienen que emitir mucha más plata. No es un tema de nada o descalabro, es un tema de que hay 3 millones de personas que están en la población económicamente activa,
De esos 3 millones de personas, aproximadamente 200.000 son nada más los que están recibiendo el incremento del salario mínimo. De esos 3 millones, 80%, más de 2.400.000 están en informalidad, no reciben incrementos de salario mínimo de ningún tamaño. No solo no reciben incremento de salario mínimo de ningún tamaño, sino que no tienen acceso al seguro social, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo. Entonces, este es un tema que va más allá de simplemente mantenernos negociando con los que sí están en la formalidad. Si nosotros vemos a una Nicaragua que empiece a crecer en formalidad, que empiece a hacer una economía que va trasladando esa informalidad a formalidad, estaríamos yendo en la dirección correcta. Es decir, si vemos que Nicaragua, en vez de estar en 80% de informalidad, va a 50% de informalidad y los salarios crecen, eso es bueno. Porque entonces aumenta el mercado, la demanda en el mercado, crece la economía, la respuesta que necesitan los trabajadores empieza a darse. Pero en estas condiciones, lo que vos estás creando con este tipo de decisiones es que en vez de que los sectores formales que existen aumenten, hay sectores que ya no pueden seguir aumentando porque se está basando ese aumento únicamente en un decreto, no en la productividad del sector. ¿Y qué significa esto para que se me entienda mejor? Vos no podés decir, si ya hoy una hamaca te cuesta 1.000 córdobas en el mercado, vos no podés venir y decir de la noche a la mañana, esta hamaca la empiezo a vender mañana a 1.500 córdobas. Y no hay una demanda de gente que vaya a querer pagar 1.500 córdobas por esa hamaca. Si vos lo haces y vos no tenés gente que esté dispuesta a pagar esos 1.500 córdobas, básicamente lo que te va a suceder es que vas a acabar reduciendo nuevamente la hamaca a 1.000, y como vas a tomar un tiempo para tomar esa decisión que tuvo costo, inclusive vas a tener que hacerlo a precio más bajo. ¿Y qué responsabilidad asume el COSEP y el Estado por la falta de afiliación de nuevos trabajadores al sistema formal? Por eso es que estamos planteando los temas económicamente hablando, técnicamente hablando. Cuando nosotros hablamos que es una decisión política, el gobierno lo que hace es cumplir, entre comillas, con la ley de salario mínimo. La ley de salario mínimo habla de productividad y esta variable no está incluida en la decisión de gobierno. Sin embargo, ¿por qué decimos que es política? Porque el gobierno conoce cuáles son los temas económicos. Hay que tomar una decisión que involucre la responsabilidad económica. Eso va a tener un costo político. El gobierno hoy no ha querido asumir un costo político de sentarse a discutir estas variables económicas, aunque ya hay una mesa que se nos aceptó, que se llama Mesa de Empleo, Salario y Formalidad, que en los próximos días se va a iniciar un proceso de discusión alrededor de este tema. En esa línea, entonces, la relación con el gobierno no ha estado de la mejor forma, en el sentido de que no ha habido acuerdo entre el sector empresarial y el sector de gobierno, de decir, bueno, el salario mínimo no podemos tomarlo o tomar decisiones políticamente, sino económicamente. En el tema salarial, en tema específico de salario mínimo, no ha habido ese consenso entre el gobierno y el sector privado, y tampoco ha habido ese consenso entre el gobierno y los trabajadores. Recordad que los trabajadores han pedido 14%, el gobierno se quedó en la ley. De nuevo, este es un tema de lo que corresponde es sentarnos y buscar cuál es la mejor decisión. Hoy, con esa decisión, no está ganando nadie. No gana Nicaragua y, por supuesto, no gana el gobierno, no gana el sector trabajador y no gana el sector privado. Los obispos de Nicaragua emitieron un comunicado el pasado domingo en el que hablan de un panorama sombrío a nivel nacional. Se habla de autoritarismo, se habla de afectación a las libertades, se habla de corrupción. ¿Cómo lee el COSEP ese no comunicado? Lo he leído, para serte honesto, toda esta semana no lo he leído. Esta semana hemos pasado 4 días en Guatemala trabajando de cara a las presentaciones que nos tocó hacer ante el empresariado español, centroamericano y ante los presidentes de la región. Esto no son oportunidades que se pierden, pues se tienen todos los días y no podemos perderlas. Sentarnos en una mesa con todos los presidentes de la región y llevar un mensaje empresarial es un tema que hay que saber llevarlo con responsabilidad. Apenas regresamos ayer, vamos este fin de semana a leer la posición de los obispos, que es una posición obviamente que tenemos que ver con mucho detenimiento y con mucha responsabilidad, y tenemos que buscar en esto lo que siempre hemos dicho, el diálogo que traslade resultados. Ahora, este tema del militar que fue encontrado culpable,
Se habla de que está afectando la libertad de expresión, se habla de que, bueno, hay dos lecturas en esto, la que dicen el militar es militar con uniforme y sin uniforme, y el otro que dice, bueno, en tu casa, con tu familia, con tus amigos, vos puedes expresarte de la mejor manera. ¿Cómo lo miran ustedes la decisión del juez? Esta es una opinión personal. Yo no he seguido el caso para poder tener todos los elementos del mismo. Sin embargo, lo que hemos dicho, y lo dijimos en un programa de televisión el viernes que estuvimos de regreso de Guatemala, antes de volver a salir a Guatemala, es que esto es como cualquier ley. Primero, llamar a la tolerancia, llamar en este sentido a la prudencia. Es verdad que estamos hablando de un mundo distinto al civil, el mundo militar. Yo nunca he sido militar y nunca voy a ser militar. Entonces no tengo la mentalidad que tienen los militares, veo el mundo de una óptica diferente a la de los militares. En esa línea, desde el mundo civil, nosotros hemos tenido el esfuerzo de que en los procesos de ley que hemos logrado trabajar para darle certeza a las empresas, por supuesto hay empresas que cometen errores, y en este sentido las leyes se han trabajado de tal forma que vos le das una gradualidad a las faltas, y si vos cometés una primera falta no vas a tener la misma la misma pena que si ya cometiste 10 faltas. Entonces, en este sentido hemos visto que de prima a primera pues hay una posición dura. Hoy escuchábamos en la radio que la esposa de este militar pedía que si pues ya se había tomado la decisión de condenarlo, que se tomara esa consideración, porque la realidad es que este ha sido un militar, no un criminal. Aquí no estás hablando exactamente alguien que ha trabajado por mejorar la sociedad en la que está participando desde su vida militar. No ha cometido en ese sentido ningún delito como el criminal, y en este aspecto ojalá que esa trayectoria sea tomada en cuenta a la hora de que se dé este tipo de pena. Tengo varios mensajes, no los voy a leer porque son muchos. La última pregunta es, ¿cuándo vamos a ver al sector privado pidiendo que en Nicaragua, en relación al mundo entero, los combustibles se comporten como a nivel internacional? Es decir, ahora las referencias que se toman son 10.000 variables. Antes era una nada más, se sube afuera, sube adentro. Hoy te dan 1.000 explicaciones, y la otra es ¿cuánto es lo que creen ustedes que debería bajar la energía al final en el porcentaje? Miércoles a miércoles tengo una conferencia de prensa, miércoles a miércoles hablamos de combustibles y energía. Si hay una voz que ha estado permanentemente llevando a los medios de comunicación una posición alrededor de estos temas, es nuestra voz. Yo creo que no hay ningún sector en este país que tenga esa presencia mediática semanal en donde estemos dando la cara ante los medios y diciendo qué es lo que tenemos que decir sobre cada tema. Igualmente, está puesto en la reunión de gobierno. ¿Y qué respuestas hay? Porque ahora, como te digo, hay 1.000 explicaciones, hay 1.000 variables que toman en cuenta ahora. Que en el tema del combustible, hasta hace 6 semanas, el tema se había manejado en una lógica que habíamos pasado desde el 30 de junio del 2014 hasta esa fecha. Se había bajado el combustible en Nicaragua a un nivel que nos dejó por un tiempo de ser el país con el combustible más caro de la región. Hace 6 semanas había 2 países que eran más caros que nosotros. Estamos a la cabeza, ¿no? Hoy estamos nuevamente a la cabeza, y aquí lo que estamos diciendo es que esa fórmula hay que realmente transparentarla y hay que eficientarla, porque no es suficiente que se transparente, sino que hay que buscar cómo efectivamente, si algo está pasando en esa fórmula al vincularnos a un mercado que es distinto al nuestro, porque nos están vinculando al mercado de derivados de Estados Unidos, que tiene condiciones climatológicas, de demanda, de tamaños de economía muy diversas y muy diferentes a las nuestras, pues hay que retomar esa fórmula y eficientarla y hacerla una fórmula que sea más acorde a la realidad de Nicaragua. Por el otro lado, en el tema de energía, hemos sido claros desde el primer momento en que estamos conscientes de que se tiene que reducir la deuda, pero hemos dicho de ese 100% de ahorro que ya existe, que ya está en las manos de la distribuidora, y por lo tanto la distribuidora se lo tiene que trasladar al INE, de ese 100% tenemos que ver que un porcentaje se le traslade. ¿Porcentaje?
estamos hablando del 50%, de 30%, que una parte se traslade al precio de la tarifa energética. Gracias, José Adán Aderri, presidente del COSEP, por habernos acompañado. Amigos televidentes, oyentes, les pido disculpas a todos los que escribieron. Tengo 10 mensajes acá, pero no puedo porque el tiempo no me da para conversar de todo con nuestro invitado. Les agradezco siempre su sintonía. Nos encontramos mañana y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Estamos en una edición más de Café con Vos. Es un